Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a este tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un día espectacular. Señoras, si ustedes no están viendo doble, no. Su visión es 2020. Me acompañan esta mañana el pastor Carlos Guerra de la Iglesia Sembrador de Vida. ¿Cómo está, pastor? Contento. Óigame, ya tenía días de no venir por acá. Ajá, días, semanas y meses, diría yo. Es que, Dios mío, esta pandemia. ¿Le echamos la culpa a la pandemia? Hay que echar la culpa, claro. Echémosle la culpa, ya que se porta mal. Échame a mí la culpa de tus errores. Ay, qué bueno tenerlo, pastor. Amén. Para mí es una alegría. Cuando yo vengo aquí me rejuvenezco, ¿no? Amén. Me contagia a ustedes su alegría, de su positividad. Aprovecho que lo tengo acá y qué mejor que en público. Gracias por los devocionales matutinos en la mañana, todos los días. Gracias. ¿Usted los escucha? Sí, señor. Gloria a Dios por eso. Gracias. Y yo sé que mucha gente los escucha bastante. También. Hoy hablé casualmente que venía para acá. Sí, señor. Sí, señor. Porque yo no sé, pastor, si usted está de acuerdo conmigo, pero Dios ha puesto en mi corazón. No sé cómo Dios va a hacer, y yo creo que está poco a poco abriendo camino, de transmitirle a las personas que el cristianismo no es aburrido. Para nada. El cristianismo es algo bello. Es algo aburrido es el aburrido. Exacto. No el evangelio. Lo que pasa es que muchas veces, cuando se habla de cristianismo, nosotros no podemos hacer milagros con la manera como se ha creado la gente. Entonces, cuando llegan a la iglesia y una persona se convierte a Cristo, ya en su casa les han enseñado costumbres y ya la iglesia ya no es un reformatorio. Usted sabe Sí. que una vez una persona me dijo, y fue por un tema matrimonial, y ella me decía la situación que estaba pasando. Me dice, pastor, ¿qué hago? Le digo, mira, ¿viste que los 24 de diciembre la gente va y se compra un arbolito natural? Me dice, sí, pastor, ok. Yo te voy a hablar de mi primer arbolito que cuando llegué a este país que le compré a mis hijos. El único que quedó, porque fui el mismo 24 a comprarlo, había uno y estaba torcidito. Ay, Dios mío. Entonces lo compré igual. Y lo llevé a casa. Mis hijos decían, papá, dice, pero está torcidito. Entonces yo le decía, vamos a hacer algo. Lo acomodamos de frente de tal manera que lo torcido no se viera de frente. Y lo empezamos a decorar. Empezamos a decorar y después le pregunto a mis hijos, búsquenle por todos lados dónde está lo torcido. Ya no lo encontraron. Ya no lo encontraron. Entonces yo le decía a esta mujer, ¿te va a tocar decorar tanto a tu marido para no verle las fallas naturales? A veces en la iglesia nos toca lo mismo. Viene gente con unas torciditas. Porque es que, por ejemplo, lo que son los hábitos se aprenden en casa. Entonces, si por ejemplo una persona en una familia, por X familia, no les enseñaron buenos hábitos a la hora de comer, qué sé yo, agarra la sopa, y esa bulla y mete, y que no. Muy bien. Llega a los pies de Cristo, se convierte, pero Cristo no le puede cambiar los hábitos. Entonces, si en la iglesia, por ejemplo, hay una especie de coinonía donde se reúnen todos los hermanos y esa persona, él se ama como un hermano en Cristo, pero a la hora de estar sentado y convivir y come y convivir con otros, todos lo van a ver. Y entonces alguien dirá, no, para ser cristiano como este, mejor me voy. Pero un momento, ahí la culpa no la tuvo Cristo. La culpa no la tiene la iglesia. Eso es algo que ya viene de un trasfondo. Ya viene en el paquete. Ahora, sí le digo algo. En la iglesia, en la medida que uno va escudriñando las escrituras, el Señor le va cambiando a uno muchas cosas. Sí, señor. Especialmente aquellas cosas que verdaderamente traen fracaso. Porque de repente
algunas costumbres que traemos son costumbres que nos las enseñaron, que es costumbres familiares. Yo siempre le digo que traemos diferentes culturas, donde nacimos, la región donde nacimos, la familiar, la personal, etcétera, y la que adoptamos en la iglesia. Pero bueno, cosa más linda que estar en los caminos del Señor. Es precioso. Nos acompaña, señoras y señores, como cada mañana, y no es que no ha venido. Aquí está con nosotros Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Amén. Mucho gusto a todos que estoy aquí con la doble porción hoy aquí de este equipo. Claro que sí. De los gemelos, pues. Al rojo vivo. Aclara. ¿Y por qué decimos? Porque estamos en rojo, mira. Sí. Estamos bien y bien vivos. Y no nos pusimos de acuerdo. No, es lo que yo le decía a Raúl. Y eso que no nos pusimos de acuerdo. Sí, Así una vez nos tocó acá los cuatro. Creo que habíamos venido de camisas negras. No, era todo un team acá. Sí que damos gracias a Dios. El tema que queremos tratar con vos hoy es conociendo los tiempos. Amén. Y la vez pasada hablábamos, Pastor Carlos Guerra, aquí en un programa sobre el tiempo, el kairos, el crono, ese tiempo de reloj, de calendario, y conocer ese tiempo de Dios, que es ese tiempo del favor, la gracia, ese momento donde a veces ese tiempo que Dios prepara, aun cuando esté todo de acuerdo al crono nuestro, al tiempo nuestro, al calendario nuestro, todo pareciera que no podemos hacer nada, las cosas están malas. Exacto. Cuando viene un tiempo especial de Dios es tiempo de actuar. Así es. Ahora, el tema que vamos a tocar hoy es conociendo los tiempos. Y yo creo que la iglesia tiene que estar muy despierta para conocer los tiempos que estamos empezando a vivir. Yo ayer lo compartía en el programa y hablábamos con mi esposa y se lo decía a Raúl. A mí me preocupan los niños. Bastante. Porque estamos empezando a vivir un tiempo que siempre lo predicamos, lo habíamos predicado, lo hablábamos, lo enseñábamos, pero en mi caso, aquí, Claudio González, yo pensé que todavía no me iba a tocar vivir eso. Pero me tocó. No sé si llamarme privilegiado o qué, pero me tocó a mí empezar a vivirlo y me preocupan mis nietos, me preocupan los niños, porque uno ya por lo menos vivió, ya uno tiene un conocimiento bíblico fundado, fuerte, pero los niños, como iglesia, la gran mayoría de las iglesias no han fundamentado a los niños en la palabra. Por eso tenemos una generación muy light, espiritualmente hablando, cristianamente hablando, en conocimiento bíblico tenemos varias, tal vez más de 2 generaciones muy light. Entonces me preocupa los niños de hoy, los niños de hoy, los preadolescentes de hoy, los adolescentes de hoy, ¿qué tan fundamentados están en la palabra como para darse cuenta en los tiempos que estamos viviendo? Figúrese que hablo de Costa Rica. Yo sé que hay mucha gente en Costa Rica que nos está viendo. Mucha, todos los días, gracias a Dios. Y están de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Cuando yo me crié, que hace poco, ¿no? Gracias a Dios, poquito, sí. Por eso se acuerda. Yo estudié en la escuela Juan Rafael Meoño, en Alajuela. Y todos los días, todos los días, uno tenía que salir al patio y se formaban. Había que, uno estiraba la mano, se formaban. Mire, ahí se cantaba el himno nacional, se leía la oración a la bandera, y el director daba un speech ahí de estímulo, lo que sea, y después de eso nos íbamos para nuestras respectivas clases. ¿Qué pasó con toda esa generación? Uno aprendió a amar al país. Yo, que no nací en Costa Rica, porque a mí me llevaron de 3 años a Costa Rica, pero yo me siento tico porque ahí me crían. Claro. Mire, cuando yo ya estaba en otro lugar y escuchaba Costa Rica es mi patria querida, Vergel bello de... ¡Wow! ¡Qué sentimiento! ¿Por qué? Porque me acordaba cuando niño todo lo que siempre se hacía en los actos cívicos. Pero después dijeron, no, eso es ridículo, quitémoslo, eso es perder el tiempo. Ya no se hicieron actos cívicos,
ya no se cantó el himno nacional, ya no se... ¿Cómo es la generación ahora? ¿Cómo se están comportando ahora? Ahí está el asunto. Y eso lo llevamos a nivel global, porque es increíble, todo eso se dejó de hacer. Sí. Entonces tenemos una generación que no ama su tierra, andan quemando banderas, Sí. en muchos países, especialmente aquí en los Estados Unidos, se anda quemando banderas, etcétera, etcétera, los tiempos. Y yo no sé, pero, o sea, no me quiero meter en camisas de 11 varas, pero yo digo que es ridículo estar botando las estatuas, ¿cómo que se llaman? Los monumentos. Sí, los monumentos. Porque el que yo vote un monumento no va a borrar mi historia. Jamás. La historia es historia. Y más bien, la persona que no estudia la historia concienzudamente no tiene historia. No, está condenado a repetir los mismos errores. Definitivamente. Cuando uno estudia la historia, por lo menos uno dice, wow, aquí se equivocaron, voy a tener cuidado para no cometer el mismo error. Exactamente. Y eso es lo que nos está pasando. La gente no quiere dar una mirada al pasado de las experiencias que hubo, las consecuencias que tuvieron. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Por esa razón, siempre que cuando Dios trató con Israel en el tiempo de los jueces, en esa generación Dios levantaba un juez y Dios hacía un milagro y lo lograba sacar de la esclavitud, que se dio de los amalecitas, de los moabitas, de quien fuera, de los filisteos. Pero cuando esa generación moría y venía una nueva generación que no habían vivido la experiencia, ¿qué pasaba? Volvían otra vez a caer y Dios necesitaba levantar otro juez para que lo sacara del reino. Y es lo que nos está pasando a nosotros ahora, que no logramos sacarle provecho a la historia y por esa razón es que se están repitiendo los mismos errores. Y tristemente, esta gente que está haciendo esta especie de vandalismo, de desastre, es un desastre lo que está ocurriendo. Yo creo que están escribiendo el peor capítulo de la historia. Sí. Porque se están quejando de la historia y ellos están escribiendo el peor capítulo de la historia. Porque nosotros hacemos camino al andar. Sí, claro. Claro, porque de última la historia es historia, justamente. Historia, pasó. Pero ellos están queriendo continuar escribiendo la historia y lo están haciendo con la peor letra. Con la peor letra. Es triste, pero es lo que tenemos. Pastor Carlos Guerra, usted nos traía Mateo capítulo 12. No, capítulo 16. Perdón, capítulo 16. Y quiero que si Raulito nos ayuda, lo vamos a leer despacito y con buena letra. Claro, los primeros 4 versículos. En lo que Raúl lo busca, nos dice nuestra hermana Lidia Ochea, lo estoy viendo desde North Carolina. Ay, qué lindo. Gracias, mi hermana Lidia. Un besote grandote. Tenemos la hermana Freddy María Nuri desde New Jersey. Nos dice, buen día, siervos amados, en la mesa para recibir alimento espiritual. Gracias, mi querida hermana. Estuvo conectada con nosotros en el día de ayer. Amén. Dice la hermana Lidia Ochoa, nuevamente desde norte de Carolina. Dice, muchas bendiciones, pastores. Un fuerte abrazo. Víctor Ochoa, también allí, al adicto de Lidia. Amén, amén. Dice, los estoy mirando, mis hermanos pastores, bendiciones. Gracias, Víctor. Un abrazo, quiebra hueso, mi hermano. Amén. Ángel Salinas desde San Pedro Sula nos dice, bendiciones, pastores. Dios los bendiga. Abrazos a la distancia. Que gracias solamente Amén. a Dios es solo física, porque estamos bien cerquita. Amén. Espiritualmente. Qué bueno que va sacando de una vez ustedes los que se va conectando, porque si no después se nos va a hacer demasiado largo. Claro que sí, claro que sí. Le enviamos un saludo grande a la pastora Juana Molina que nos está mirando. Tuve el privilegio de encontrarme con ella el martes pasado en un desayuno y el sábado pasado, perdón. Y le decía, ¿cuándo nos va a venir a visitar? Yo quiero mucho a la pastora Juana Molina, una linda mujer de parte del Señor. Ahora sí, Raúl, estamos en el capítulo 16, verso 1. ¿Qué nos dice Pastor Carlos Guerra? Usted dice, que tiene voz de locutor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Oiga, para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, ¿qué es lo que dicen? Hoy habrá tempestad porque tiene
arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Ay, ay, ay. Esa palabra es fuerte. Tremenda. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Qué tremendo. Tremendo, tremendo. Pastor, en este país especialmente, bueno, antes la Florida tenía fama de los huracanes. Hoy en todos lados se levantan huracanes. Hoy ya no es solamente la Florida, los famosos huracanes y especialmente los tornados pueden ocasionarse en cualquier lugar del mundo. Ya no hay un lugar específico. Pero la ciencia, con sus adelantos, logran tener alarmas. Entonces, cuando viene un huracán, se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, una familia que tenía ese tipo de alarma, ellos habían construido un refugio. Cuando empezó a sonar, porque ya venía, inmediatamente sonó la alarma y todo el mundo corrió para el refugio, exactamente. Después de estar ahí por horas y que ya pasó todo la gran sorpresa fue que cuando salen, todas las casas estaban completamente destruidas. Que si ellos no hubieran estado en el refugio, ellos hubieran muerto. Ahora, trasladando eso al aspecto espiritual, nosotros sabemos cuál es nuestro refugio. Ahora, la alarma también la tenemos. ¿Cuáles son las alarmas que nos dicen, ahí viene, métanse rápido en el refugio? ¿Cuáles son esas alarmas? ¿Serán las alarmas de Mateo 24? ¿De las señales del fin? ¿Será o no será? Yo creo que porque, sí. Pues ahí miremoslo, a ver Mateo 24. A ver qué nos dice Mateo 24. En lo que Raúl nos busca Mateo 24, el pastor Josué Guerra desde Portland, Oregon, dice, si ya están saludando, me apunto. Bendición y un abrazo grande para el pastor Josué Guerra. Hablando de Josué, yo no me pierdo Yo tampoco. esos estudios de este muchacho. Yo ayer le estaba diciendo que agradecía mucho esa enseñanza, y yo decía ayer lo que hablábamos hace un tiempo. Ajá. Ya que pase todo esto, vamos a hacer lo posible de traerlo y tenerlo no solamente con nosotros aquí, sino disfrutar de las enseñanzas. Sí. Tremendo nombre de Dios. Una de las cosas que decía mi hermano ayer casualmente, la gente, yo sé que hay personas que son bien conscientes, varón, pero hay una gran mayoría de personas que no saben todo el tiempo que nosotros como pastores invertimos sacando la esencia. Eso es algo parecido como lo que le pasa a las cocineras, y yo creo que muchas madrecitas en este momento me van a dar la razón. Llega, todos dicen, queremos una buena sopa, bueno, entonces ella compra las verduras, compra la carne, compra todo y empieza dura horas preparando todo. Se dura bastante. Lo pone en la mesa en una sola sentada y le dejan el montón de trastos sucios y todo el mundo se va. ¡Qué rico, gracias! Pero nadie reconoce todo el tiempo que invirtió aquella señora preparando una comida especial. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando de verdad uno disfruta un estudio con ejemplos, con gráficas, óigame, se lleva su tiempo, se lleva su tiempo y es hermoso. Gladys Villalba dice, bendiciones pastores, Dios les bendiga en este día desde Argentina, Rosario. No me digas. Sí, la pastora Juana Molina dice, pastores, a ambos los bendigo, me honran con su amistad. Qué linda la hermana Juanita. Pastora Juana Molina, un abrazo grandote, que Dios me la bendiga rica y abundantemente. Mateo 24 nos habla de esos tiempos. Exactamente. Mateo 24 es como una campanada, pudiéramos decir, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es el refugio, pero hay veces que nos está pasando igual que a Noé. Miren ustedes que Noé
estuvo predicando por ¿cuántos años? 120 años. Sí, señor. 120 años es bastante. Mucho tiempo. Es bastante. Mucho tiempo. Y la gente lo creía loco. Se burlaban de Se él. burlaban de él. Cuando miraron la señal de que de cada animal un par voluntariamente empezaron a entrar en el arca, la gente se quedó, pero como, ¿Qué es esto? pero no los impresionó. No. Lamentablemente. Hay algo que siempre me dijo una vez un tremendo evangelista. Guerra me dice, por mucho milagro que Dios haga, la gente no va a cambiar. No. Por eso lo demandan. Por eso lo demandan. Sí. Porque en realidad no es lo que necesitan. Porque el ser humano siempre busca lo que no necesita. Y a veces nosotros buscamos un milagro físico. Y no es el milagro físico lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es un milagro en nuestro espíritu, en nuestra alma. Muchas veces demandamos como estos que reclamaban señales del cielo. Y aunque el Señor se las hubiera dado, ellos no hubiesen creído en Él. Porque, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Jesús les hubiera seguido el juego y hubiera descendido fuego del cielo y hubiera consumido, qué sé yo? La gente hubiera dicho, wow, pero ¿hubieran cambiado? No, hubieran seguido. Hermano, yo he visto personas que Dios se ha glorificado en sus vidas. Mire lo que pasó con Moisés y Aarón. Las demostraciones de poder que le hicieron delante del fariseo, del faraón. ¿Y qué hizo el faraón? Que su gente hiciera lo mismo. Exacto. Sí, se sorprendieron por las señales, pero no los transformó. Exacto. No los transformó. Entonces, por más que nosotros hagamos señales y prodigios, Dios haga señales y prodigios, no es lo que la gente necesita. Por eso días atrás hablábamos que cuando Jesús sale a encontrarse con ese pueblo que estaban allí, que terminó después alimentándolos a todos, dice que se sorprendió al verlos y le dolió ver a la gente, por eso que los vio como ovejas sin pastores. Y al ver eso empezó a enseñarles. No les dio de comer enseguida. No hizo el milagro de la providencia del pan y los peces enseguida. Eso fue a lo último. Exacto. Lo que se puso a hacer fue enseñarles, porque miró el abandono espiritual que esa gente tenía, la verdadera necesidad que esa gente tenía, y empezó a enseñarle, dice, muchas cosas. Hoy la sociedad, aunque demanda señales, aunque demanda milagros, no es lo que necesita. La gente está necesitando una transformación espiritual, y eso es lo que yo decía el otro día, eso es lo que la iglesia tiene que salir a dar, porque hoy en día la iglesia, gran parte de la iglesia, no podemos decir toda, gran parte de la iglesia cayó en quererle demostrar a la sociedad que somos cool, que somos bárbaros, que somos a todo dar, que somos inclusivos, que somos buena gente, que somos divertidos, que tenemos todo lo que la sociedad necesita, pero no le damos lo que la sociedad verdaderamente necesita, que es una enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente les hará libre conocer la verdad de Dios. Exactamente. Vea, por ejemplo, si una señal aparece que es como una especie de alarma, lo ideal es que la persona busque el refugio. Pero, mi hermano, en este tiempo, cuando los huracanes vienen y cuando vienen ¿qué es lo que hace mucha gente? En lugar de buscar un refugio, saca el teléfono y empiezan a filmarlo. Y no les importa que se lo lleve el viento, porque ellos lo que quieren es que eso salga en Facebook, que salga en vivo. Hermano de mi alma, la gente no quiere buscar el refugio, quieren disfrutar del show. Mire, cuando yo recién llegué a vivir a la Florida, yo vivía en Los Ángeles, zona de terremotos, cosa que no se avisa, llega de golpe, ¿no? Sí. Cuando recién llegamos acá, una hermana nos decía, pastor, se está anunciando que viene un huracán. Como meses antes había pasado uno y se fue para otro lado. No va a venir nada. Y ella decía, pastor, prepárese. Pastor, prepárese. ¿Qué hacía yo? No creía.
Aun cuando los noticieros, todo decía que Sí, se sí, venía, sí. nada. ¿Y qué cree? Nos agarró. Ay, ay, ay. Para el siguiente, ¿usted cree que yo esperé que me avisaran? Mm. Ya me alisté, pero hay mucha gente que se le está avisando, que se le está diciendo y no cree. No cree. Exactamente. Aun cuando tenga todas las señales ahí. Así es. Qué lástima que nosotros los seres humanos seamos así. El Señor nos está dando señales de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Esto que se está viviendo hoy en día, con este tema de esta supuesta pandemia. Todo esto ya está hablado. Todo lo que se está programando para, un ejemplo, ya yo lo dije ayer, España ya está promoviendo no usar más dinero efectivo. Ya sabe a dónde vamos, ¿no? Sí. Países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, ya están promoviendo no usar más dinero efectivo. China ya está trabajando para no usar más dinero efectivo. Entonces, déjeme decirle, ¿a qué lleva esto? ¿A qué está llevando todo esto? ¿A qué está llevando toda esta nueva modalidad que así se le llama ahora? Y yo dije ayer, lamentablemente nunca más vamos a volver a la vida que teníamos antes. No se va a volver. Y no lo digo como negativo, lo digo reconociendo los tiempos, porque la Biblia viene tocando los campanazos desde tiempo. Y todo esto que se está viviendo hoy en día es así. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Cuál es la nueva modalidad para la iglesia? Que los niños no se congreguen. Me gustó muchísimo lo que usted nos hizo llegar ayer, lo compartí ayer. Que los niños no se congreguen, que los ancianos no se congreguen, que la gente enferma no vaya a la iglesia, que se sienten cada 6 pies las personas de la una a la otra. ¿Sabés lo que significa eso? Que hoy, por más que vos tengas un mega templo, no vas a tener ahí más de 300 personas porque lo tenés que sentar cada 6 pies a cada uno. Señoras y señores, todo esto se venía diciendo, nada más que nosotros nos seguíamos chupando el dedo. Todo esto se venía diciendo y la gran mayoría de nosotros los pastores nos veníamos chupando el dedo y no entendíamos que Dios nos estaba tocando campanazos hablándonos de los tiempos. Es duro. Pero es una Su realidad. hermano está hablando ahí. Sí, tenemos al pastor Ricardo González de Argentina y dice, miro la imagen de estos dos varones de Dios y pienso en Josué y Caleb hablando al pueblo de Dios sobre las bondades de ganar la tierra prometida, vida eterna con Dios, mientras otros engañan al pueblo, diciéndoles que no pueden. Dios los bendiga, les abrazamos desde Argentina. Gracias, pastor Ricardo. Usted es Josué, yo Caleb. Ahí, sea como sea, somos siervos de Dios. Eso es lo importante. Pero es que en el contexto que está hablando el pastor Ricardo, es que de los 10 espías, de los 12 espías, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron una visión diferente. Los otros se llenaron de miedo. Y hablando de miedo, ¿podemos decir que en aquel tiempo Josué y Caleb conocieron los tiempos? Porque ya que estamos hablando de eso. Porque los otros 10 se aferraron en lo que vieron sus ojos. Pero Josué y Caleb, aun cuando veían lo mismo, estaban entendiendo los tiempos de Dios. Y era tiempo de tomar posesión de la tierra prometida. Y vea que en ese momento Josué todavía no era el que llevaba la red. Era el Josué que conocimos después. Exacto. Sencillamente era como uno de los muchos príncipes, ¿verdad? Y estaba bajo la autoridad de Moisés. Y respetaba a su líder. Cuando ellos regresan, ven la visión de Dios. Los otros 10 se llenan de pánico. Ahora, hablando un poquito de pánico y hablando un poquito de miedo, no quiero meterme en un terreno que tal vez no domino al 100%, pero he leído mucho referente a eso y me consta que sí realmente hay efectos. Cuando una persona es psicosomática, puede provocar sus enfermedades. Sí, señor. Está comprobado científicamente. Un hipocondríaco. Exactamente. Por ejemplo, un niño psicosomático que sabe que, por ejemplo, mañana
hay un examen y no ha estudiado, ese día él amanece hirviendo en calentura. Le ponen el termómetro y mire, está de verdad la calentura Con ahí. fiebre, sí, señor. No es mentira, es cierto. Entonces la mamá llama y dice, mi hijo amaneció grave, no puede ir. Incluso un doctor puede llegar y tomarle la temperatura y dice, sí es cierto, está con fiebre. Apenas dicen que ya no va, milagrosamente, varón. Ya después de las 12, aquel niño está jugando, tranquilo, se le fue la calentura. Yo les digo algo, como les digo, no quiero ser malinterpretado, pero hay muchos que este virus les ha venido porque realmente les vino, pero hay muchos que se lo han provocado. Sí. Hay gente que son psicosomáticos, se llenan de miedo, y de verdad, se provocan esa enfermedad. Y por esa razón es que yo hay veces que digo, ¿cómo es posible que esas cantidades sean astronómicas? Estamos hablando de miles de miles. Aparte de que le echan mucha crema a los tacos, está lo que usted dice. Uh-huh. Hay gente que, dicho por médicos, yo estuve en una de las juntas que hizo la Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida, con sedes en Miami. Al principio de esta pandemia, vamos a llamarla así, se hizo una junta. Yo tuve el privilegio de estar en esa junta, uh-huh, que se hizo una junta virtual, y habían sido invitados médicos, uh-huh, que dicho de paso, agradezco mucho a la presidenta Marilyn Rivera por esa junta que fue espectacular. Hubieron médicos y todos los médicos que hablaron coincidieron diciendo lo siguiente, que el miedo era la peor cosa que uno podía tener, porque se iban a enfermar sí o sí. En otras palabras, la gente por el miedo hace el miedo algo en el cuerpo que baja las defensas. Uh-huh. Y cualquier enfermedad que ande por ahí, venga para acá que soy materia dispuesta. Por el miedo, el estrés. Y lamentablemente, tanta gente le tuvo tanto miedo a esto y le sigue teniendo tanto miedo, que el miedo les lleva a hacer imprudencias. Sí. Y el miedo les baja las defensas, que cualquier espora de virus que ande por ahí, venga, lo tienen. Y lamentablemente, yo lo dije ayer, va y se hacen los exámenes para ver si es el virus. Y se le está dando a todo el mundo. Yo dije que ahora, en este tiempo, hay más casos de positivo que en el tiempo del pico de este virus. Uh-huh. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí, yo hice una pregunta ayer. ¿Quién está controlando a los laboratorios que hacen los exámenes del virus? ¿Quién controla? Y dije esto porque si hay médicos que se han vendido para firmar actas de defunción, y aquí en nuestro condado, hace unos meses, en la 95 y la Palm Beach Lake, hubo un accidente automovilístico donde muere un joven en el accidente. ¿Y qué creen cómo fue firmada el acta de defunción? Coronavirus. Señoras y señores, Colombia están procesando a 12 médicos. ¿Por qué? Porque firmaban acta de defunción con coronavirus cuando no morían de coronavirus. No nos olvidemos de los 260 tumbas que fueron abiertas en Brasil para analizar lo que había ocurrido, y 260 tumbas abiertas, sacan los cajones de personas que habían muerto con coronavirus. Estaban los médicos, la policía con las actas de defunción en mano, frente a las tumbas, sacan los 160 cajones que estaban vacíos, llenos de piedra. Ay, Señor de mi alma. ¿Qué pasó? Entonces yo digo, si todo eso está ocurriendo, no nos tenemos que olvidar que los hospitales están recibiendo fuertes sumas por cada persona que atiende coronavirus. ¿Usted sabe cuánto cuesta un examen de coronavirus en un laboratorio que no está en la red? En la red significa
cuando son muchos los que están bajo una misma compañía. ¿Cuánto? $300. Lo más económico, $250. Los laboratorios que están en las redes, que son más de renombre, estamos hablando de 300 hasta casi $500 por exámenes. Entonces, yo me pregunto... Un platal que está entrando. Mire, conozco una compañía, esto es veraz lo que estoy diciendo, no puedo dar nombre a la compañía, pero esta compañía, como le va a empezar a hacer a sus empleados que ya les dio, y tienen que hacérselo varias veces dentro de X tiempo, va a estar pagando $1.258.000. Esto mueve un dineral, señoras y señores, entonces tenemos que tener un cuidado enorme, enorme. Pero estamos hablando que los cristianos especialmente, por no conocer los tiempos, se nos va a poner el dedo en la boca y van a hacer con nosotros lo que no quisiéramos que hagan. Ahora, hay señales que se nos están dando y no nos estamos queriendo dar cuenta. No me preocupa la gente sin Cristo, porque la gente sin Cristo ocurre lo mismo, como nos decía el pastor Carlos Guerra, en los tiempos de Noé. Pero en teoría los cristianos que conocemos la Biblia, por lo menos decimos que lo conocemos, que no estemos poniendo atención a lo que las cosas que están ocurriendo en estos tiempos, a mí me preocupa, pastor. Claro que sí. Leemos Mateo 24 del 3 en adelante para que miremos algunas Sería señales. El 4, porque el 3 ya lo leímos. Entonces 24, 4. Amén. Dice así. Ese es el 3. Bueno, no importa, yo lo leo rápido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Venga. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Primer punto, que nadie os engañe. Esa palabra es fuerte, que nadie, porque eso quiere decir que existe la posibilidad que dentro del mismo pueblo haya quien engañe. Y sabe una cosa, es más fácil que te engañe alguien conocido que un desconocido. Que un desconocido. Totalmente. Por eso el diablo se ha metido. Y dice que se disfraza de ángel de luz. Ahí está el asunto. Qué tremendo, qué tremendo. Seguimos. Que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, Señor, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Aquí empiezan ya. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Qué fuerte. Entonces, aquí ya esta parte, una aclaración que quiero hacer. Cuando el Señor está hablando, hay ciertas profecías que se cumplen en el momento, porque muchas cosas que se habla en Mateo 24 se cumplió en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido. Sí, Señor. Acuérdense ustedes que, y casualmente ayer estaba hablando mi hermano del tercer templo que se va a construir, que eso ya está todo el material está comprado. Ya está todo ready, todos los elementos, los utensilios, todo está ready. El primer templo fue el que construyó Salomón. Sí, Señor. Ese templo era lo máximo, pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor. O sea, cuando llegaron, destruyeron, acabaron con todo. Pero Dios permitió, ya en el tiempo de Darío, que Nehemías levantara los muros, empezaron a construir el segundo templo. Ya en el mismo Jerusalén se levanta, y todavía cuando Jesús está en su ministerio, el templo todavía no se había terminado, estaban dándole los últimos toques. Habían durado muchísimos años tratando de ponerlo al día. Ese templo, en el tiempo de Jesús, que estoy hablando del segundo, fue destruido en el año 70, completamente. Cortito. De eso se cumplió mucho cuando dice ya, aquí donde ya está hablando
entonces os entregarán, el versículo 9, por favor, ahí está. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero más adelante habla de que el que esté en la azotea no baje. ¿Dónde está esa parte? Ya se me perdió a mí. ¿Dónde está? Aquí es el versículo 17. 15. Versículo 15. Versículo 15, varón. Ahí está. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y aquí dice, el que lea entienda, porque esa es doble profecía, se cumplió en el año 70 y se va a cumplir cuando el templo se construya. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, ahí literalmente estaba refiriéndose ya al año 70, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque acuérdense que los judíos son bien estrictos en guardar el día de reposo. El día de reposo, sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué tremendo. Hay algo interesante. No quiero meterme a doctrina profunda, pero acuérdese que Dios siempre trató con Israel y trató también con la iglesia. Sí, claro. Hay algunas cosas que Israel tendrá que vivirlas. Quiera o no quiera, Israel tendrá que vivirlas. Porque cuando Dios le dio a Abraham promesa, le dio promesas físicas. Y las cumplió al pie de la letra. Le prometió una tierra y esa tierra se la dio literalmente. Sí, señor. Cuando dijo que iban a ser esparcidos por todo el mundo, literalmente fueron esparcidos por todo el mundo. Y por esa razón usted mira que hay judíos que son alemanes, judíos que son rusos, judíos que son gringos, judíos... chinos, de todo. De todo. Entonces fueron esparcidos. Pero también se dijo que iban a regresar nuevamente y que iba a florecer otra vez la higuera. Y eso también lo hemos visto cumpliendo, literalmente, no en la iglesia, en Israel. En Israel, el regreso. El regreso como nación. Así es. Entonces, así es. Eso no tenemos ni que demostrarlo porque la historia nos respalda todo eso. Pero estas últimas cositas que se están dando, como por ejemplo, que los judíos ya mandaron todo el material y que lo tienen ahí, y que todavía el tercer templo no se ha levantado porque hay un problema entre árabes y judíos. Sí. En esa partecita es donde tenemos que abrir bien los ojos y decir, óigame, algo está pasando aquí. Inclusive la indumentaria de los sacerdotes y sumos sacerdotes está lista. Mire qué cosas. Eso salió hace muy poco. Está todo absolutamente listo. Lo único que no tienen es el arca del pacto. El resto lo tienen absolutamente todo. Tremendo. Ahora, cuando una cosa como esta se da tan papablemente, nosotros tenemos que reaccionar espiritualmente hablando. Yo lo decía en el devocional, pongámonos anteojos espirituales. Lo que estamos viviendo ahora nunca lo hemos vivido, varón. Jamás. Tristemente. Tenemos que hacer algo. Y por lo que leíamos, yo he estado diciendo, me preocupa la niñez. Sí. Me preocupan los niños. Me preocupa que nosotros como iglesia no estemos haciendo lo que tenemos que hacer, que es enseñar. Me preocupa
me preocupa la pastoral en términos general, en términos global, cuando digo global es por todos los países. Me preocupa que no estemos enseñando lo que tenemos que enseñar. Me preocupa que no estemos haciendo a lo que fuimos llamados a hacer. ¿Usted sabía una cosa, varón, ahora que usted habla de la pastoral aquí en Estados Unidos? Muchas iglesias grandes han cerrado completamente. Tristemente. Y los pastores han renunciado. Tristemente, es increíble. Y algunos se han quitado la vida. Pastor, es impresionante. Eso lo veníamos viviendo ya hace unos años, unos 3, 4 años. Y la cantidad de pastores que se han quitado la vida. Sí. A partir de esta situación de la pandemia, la cantidad de iglesias que han cerrado, pastores que tienen compromisos económicos enormes, porque ellos han dicho que Dios los llevó a hacer esos compromisos, hoy no los pueden afrontar, porque la economía les ha afectados enormemente. Sí. Hay iglesias que se quedaron sin personas. Obviamente, Dios tiene todo bajo control. Quienes han perdido el control son los seres humanos. Yo voy a decir algo y que Dios me perdone. Y todos ustedes también. Sobre que todo está pasando esto. Y nosotros, muchos pastores, nos estamos desviando del objetivo. Y por ahí anda un grupo de pastores formando una institución para endorsar a políticos. Déjense de jugar. Ustedes fueron llamados a ser pastores, a enseñarle al pueblo. Dejen de andar endorsando políticos. Sí. Y paro acá. Y paro aquí. Estamos urgentemente necesitados porque hay pastores que están desesperados, angustiadísimos, porque sus economías se les vino abajo y tienen responsabilidades. Obviamente la gente tiene miedo de congregarse, pero no tiene miedo de ir a París. Tienen miedo de congregarse, pero no tienen miedo de hacer París en el patio de su casa. Y ojalá que fueran París familiares. Diga París para los que están en fiestas, reuniones. Sí. Tienen miedo de venir a la iglesia, pero no tienen miedo de ir a sentarse a restaurantes. Y un montón de cosas. Entonces esa gente, que esta pandemia les vino bien como excusa, ¿no? Les vino bien como excusa. A otros les vino bien para despertarlos y ponerlos aún mejor. Y me preocupa la iglesia, porque necesitamos conocer los tiempos, necesitamos abrir nuestros ojos y conocer que Dios nos está tocando campanas y nos está diciendo, hello, se están acercando los tiempos. Sí. Peste han habido a lo largo de la historia más destructiva que esta que se inventaron con el coronavirus, que el coronavirus existe, no es nuevo, el coronavirus existe desde el año 60, hace 60 años, perdón, que está existiendo el coronavirus, no es nuevo. Es nuevo la difusión, todo lo que se está dando aquí, pero el coronavirus existe, un ejemplo, en Argentina desde el 2003 viene dando el coronavirus en Argentina, nada más que no se daba a conocer esas cosas. Esto es algo así, mire, por ejemplo, nosotros en el asunto de electricidad hay una caja donde están los famosos breakers que le llaman. Los switch. Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno mete algo para la corriente de 20 amperios, por decir algo, o de 30 o de 40, para que soporte, por ejemplo, lo que es el microwave o qué sé yo, algo fuerte, tiene que ser un break más alto. Pero si llega un electricista y usted tiene, por ejemplo, break de 40 que le soporta el calor, la fuerza, pero llega él y le hace cambios y quita ese de 40 y pone uno de 20. ¿Qué va a pasar cuando usted pone el... se le va a disparar? Totalmente. Porque usted cambió. Así es. Mire usted lo que hicieron. Antes, el nivel de pandemia, vamos a decir que estaba en 40, pero antes de que viniera el coronavirus, quitaron el 40 y lo pusieron en 20. Por eso fue que se disparó así de rápido.
Si hubiera estado todavía con el estilo de antes, esto no hubiera sido pandemia. Pero ellos cambiaron La modalidad. la modalidad. Ahí está la Sí, señor. Y es algo que no se le dio la difusión, pero eso es lo que está diciendo el pastor Carlos, es real. La Organización Mundial de la Salud cambió la carátula de lo que es pandemia. Por eso esto, que ni siquiera es 3 veces, el coronavirus es 3 veces menos peligroso que el flu. Porque hasta el sol de hoy el flu sigue matando 3 veces más gente que el coronavirus. Pero como le cambiaron la carátula a lo que es pandemia, o sea, todo, los significados, los números, todo, lo cambiaron. Los estándares. Los estándares, entonces hoy el coronavirus es una pandemia. Y ya lo mencionaron como, no me está saliendo la palabra exacta, donde esto ya es algo que se quedó, como el flu. Esto ya es algo que se quedó. Hay que convivir con él. Definitivamente. Pero con la diferencia que con ya quieren establecer, por ejemplo, con el flu, ¿verdad? Yo recuerdo, si una persona tenía flu, sencillamente, pues, o se quedaba en su casa o se tapaba. O sea, mira, yo tengo flu, por favor, aléjate. Y cada quien respetaba eso. Pero hoy es la distancia social, la famosa mascarilla, las restricciones en las iglesias y en las reuniones públicas. Entonces, todo esto ha llevado al cambio de la moneda, al control de muchas cosas, y es ahí donde la iglesia se da cuenta que las señales bíblicas de la venida de Cristo empiezan a tener forma. Una forma más consistente. Y esto que nosotros estamos hablando no es para que la gente entre en miedo, no. Para nada. Pero sí para que se aperciban, para que busquemos de Dios, para que podamos todos los días estar agarrados de la mano del Señor. Tremendo. ¿Tenemos mensajes más? Sí, tenemos a Sandra Maura diciéndonos muchas bendiciones. Gracias, Sandrita, que Dios te bendiga. Tenemos muchísima gente conectada. Dice Joaquín Sandoval Corrales, nos dice saludos cordiales mis hermanos y en especial mi estimado Pastor Carlos Guerra desde San José de Costa Rica. Excelente programa, tiempo de reflexión. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bendiciones. Qué lindo, qué lindo. El hermano Joaquín Sandoval Corrales. Amén. Él es pastor. Bendito Dios. Muchas gracias, Pastor Joaquín Sandoval Corrales, por los saludos, en especial a nuestro Pastor Carlos Guerra, que está aquí con nosotros en esta mañana. Yo creo que es importantísimo conocer los tiempos. Para eso tenemos que estudiarlos, tenemos que estar atentos, tenemos que tener abiertos los ojos. Es como la mujer que se da cuenta que está embarazada. Empieza a tener cuidados, empieza a hacer cambios de vida, de dieta, de todo. Y nada va a ser igual. Nosotros en este tiempo, exactamente igual como iglesia, creo que tenemos que hacer los cambios que nosotros tenemos que hacer. Y los cambios son aferrarnos más al Señor, a su palabra, para nosotros poder estar atentos y conocer los tiempos. Porque si no nos van a dar chicha por limonada. Nos van a dar a nosotros lo que no es. Nos van a dar la imitación y no lo original. Necesitamos urgentemente eso. Quisiera hacer una especie como de analogía. Espero que valga la analogía. Por ejemplo, una madre conoce a sus hijos y sabe el tipo de comida que les tiene que dar y trata de cuidar. Por ejemplo, una madre responsable no va a hacer una comida con demasiada grasa, con mucha sal, con mucho picante. Sabe bien que eso le puede causar daño a sus niños. Por lo tanto, trata de cocinarles saludablemente. Pero de un pronto a otro, aquella madre ya no puede cocinar. Y se convierte en que los hijos tienen que ir a un buffet, donde ya no tienen control de la mamá. Y aquellos niños, como son niños, empiezan a comer de todo. ¿Cuál es la consecuencia?
terminan enfermándose. ¿Cuál es la analogía que quiero dar? Antes, la gente llegaba a nuestra congregación y nosotros como pastores éramos responsables de alimentarlos como Dios manda en su palabra. Hoy que se nos han cerrado, se nos han amarrado las manos, se ha abierto un buffet en el Facebook, en las redes sociales, donde hay cualquier cantidad de comida, varón, y muchos desde su casa que ya no van a la iglesia, miran un buffet grande y se sirven lo que mejor les quede. Y por esa razón algunos están confundidos. Totalmente. Porque no todos predican la sana doctrina. Definitivamente. He dicho, señores. No, y usted ha dicho algo tremendo, algo cierto. Víctor Ochoa dice, yo creo que como cristianos nos eduquemos. Dice, si ustedes tienen tos o catarro, por favor, no vayan al templo, cuídense. Dice, quédense en casa por amor a Dios. Sí, eso sí. Muy buen consejo. Yo siempre le digo a la gente, es como la gripe. Sí. Es como la gripe. Es como cuando te da flu, te tenés que cuidar y cuidas al otro. Exacto. Definitivamente. Eso es importantísimo. Hay que cuidarse. Y yo creo que conociendo los tiempos nosotros vamos a ser más que bendecidos. Por favor, como iglesia tenemos que actuar, tenemos que hacer un trabajo y Dios se está encargando, Pastor Carlos Guerra, en estos tiempos de bendecir, de bendecir. Lo voy a decir, a partir de hoy vamos a estar sacando nuevamente un video, invitando a los pastores que quieran bendecir a sus iglesias y a la comunidad. Este próximo viernes, 1 de la tarde, 1 p.m., vamos a estar entregándole a los pastores comida para que entreguen a su iglesia. Amén. A partir de las 2 de la tarde a la comunidad, repito, 1 de la tarde, 1 p.m., vamos a estar entregándole a los pastores que deseen venir este próximo viernes a buscar comida. Pusimos este nuevo horario porque el pasado viernes lo pusimos a las 11, pero no todos pudieron llevarse de todo lo que hemos recibido. Ya. Entonces movimos el horario para la 1 de la tarde para que cuando venga te lleves no solamente 2 estilos de cajas de comida, sino que te lleves leche. De todo lo que nosotros vamos a estar recibiendo, queremos que tú te lleves. Amén. Por mínimo, por lo menos por cada familia que tú bendigas, le lleves un galón de leche fresca. Fresca, digo fresca, no solamente porque va a estar fría, sino es fresca porque te dura. Un ejemplo, la leche que recibimos el viernes pasado era hasta el 5 de julio, fecha de vencimiento, y todo de alta calidad, gracias a Dios. Así que me consta. Este próximo viernes, 1 p.m., a partir de las 2 p.m., la comunidad, pero para las iglesias que deseen, a partir de la 1 de la tarde. Vamos a atenderlos a los pastores primero para que ellos salgan a darle a sus comunidades y a partir de las 2 de la tarde a la comunidad toda. Gloria a Dios. Así que muchas gracias, Pastor Carlos Guerra. Para servirle, varón. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias, Raúl. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo grandote para todos. No quisiéramos irnos, pero tenemos que, como decimos siempre, un abrazo bien grande. Amén. Chao, chao. Gloria a Dios. Radio Kairos 2020. La palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020. Viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información: 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.